ya estuvimos viendo el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, sus generaciones, sus causas. Entendimos que estamos ahora transitando la tercera generación de los derechos humanos, pero ahora nos queda ver la otra parte que le interesa a todos los docentes o profesores que se dedican a trabajar en el nivel primario. Es decir, nos toca ahora ver la Declaración Universal de los Derechos del Niño, tanto sus historias como sus características. Es decir, que así como estuvimos analizando los orígenes, las causas y las posibles críticas que había por cada generación de las declaraciones de los derechos humanos, vamos a hacer algo similar, pero esta vez con los derechos del niño, niña y adolescentes. Empecemos por el principio. Vamos con las causas. En 1924, la Sociedad de las Naciones, que era una organización predecesora de la ONU, crea lo que se llama la Declaración de Ginebra. Esta declaración, que se firmó, adivinen dónde, sí, en Ginebra, establecía una defensa y protección a los niños y las niñas que estaban desahuciadas tras la Primera Guerra Mundial. Básicamente la intención era la siguiente: durante la Primera Guerra Mundial muchos pueblos, muchas ciudades, muchos lugares sufrieron bombardeos, sufrieron ataques y se perdieron muchas vidas. Muchos niños y niñas se quedaron sin padres, se quedaron huérfanos, no a causa de un accidente laboral o nacieron quizás en situaciones muy precarias, sino que simplemente la guerra aniquiló a sus familias. Entonces quedaron desahuciados, y la Declaración de Ginebra establecía que no importara qué niño y niña sea, de dónde haya nacido, los estados iban a tratar de protegerlos. Todo esto es de alguna manera movido y promovido por la activista británica Eglantine Shebb, nacida en 1876 y fallecida en 1928. Ella es la creadora de la fundación Save the Children, Salven a los Niños, que es una fundación que está en vigencia, que tiene toda una estructura cristiana hoy en día, porque originalmente Eglantine Shebb era una defensora del cristianismo activista, pero bueno, tiene la cuestión de tratar de salvar y de proteger a los niños y niñas indistintos de sus credos, así que tenía una visión bastante amplia sobre esta idea de salvar a los niños. Ella en realidad fue la primera gestora y la primera redactora del primer boceto de los derechos del niño, que estaba destinado a todos niños, niñas, indistintos de sus religiones, indistintos de sus políticas, indistintos de sus ascendencias, y estableció una idea de que los niños, niñas y niñas tenían derechos, porque hasta ese entonces, hasta antes de Eglantine Shebb, los niños y niñas se entendían como una cuestión de posesión de parte de las familias. La madre o el padre poseía niños y por lo tanto la asistencia a ellos era mediante la forma de la beneficencia, es decir, dábamos plata a los padres o madres o tutores para que ellos financien la vida escolar, la asistencia médica, el alimento de estos niños y niñas. Pero si al cambiar el eje, que ya no es una cuestión de propiedad, sino una cuestión de derecho, el sujeto que recibe los beneficios es directamente el niño y no los tutores, madres, padres, etc. Pero esto continúa. Luego del Tratado de Ginebra aparece en 1948 una nueva declaración, que es la Declaración de la Maternidad y de la Infancia sobre los derechos de cuidado y asistencia especiales. Básicamente, cuando se establece la segunda generación de los derechos humanos, se toma lugar central se da un lugar central para la familia, que se la entiende como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Básicamente, con la segunda generación de los derechos humanos se hace hincapié en todos los derechos que supone la familia, inclusive la maternidad y la propia infancia, y que eso demanda construcciones de leyes normativas o estatutos jurídicos que estén dirigidos a su cuidado y asistencia. En esta declaración
de la segunda generación de los derechos humanos, donde se incorporó el valor de la maternidad y la infancia, se establece un valor hacia los infantes, donde se los reconoce como una obligación de la humanidad. Dice que la humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma, por lo que se declara y acepta como su responsabilidad cumplir con esta obligación en todos sus aspectos. Es decir, toda organización humana, todo Estado, todo país está obligado a proteger las necesidades de los niños. En la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que fue como una parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos segunda generación, aparecen nomás 5 artículos. Fíjense, es como un suplemento. Por lo tanto, podemos leerlo a todos, ¿no? Tenemos el primer artículo que dice: el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. 2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados. 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, debe ser protegido de cualquier explotación. Y 5. El niño debe ser educado, inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Como ven, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y a crearse la segunda generación de derechos humanos, se encuentra latente todo este contexto de tratar de saldar las heridas y de curar los males que se generó durante la Segunda Guerra Mundial en los propios artículos presentados sobre la primera declaración de los derechos universales de los niños. En una parte está el hecho en el primer artículo, de que se tiene que garantizar, no dice materialmente, pero sí garantizar el desarrollo material, es decir, el desarrollo fisiológico, biológico y espiritual, es decir, crítico, cognitivo de los niños. También, en cualquier caso de que un niño se encuentre en necesidades o con necesidades o dificultades, el Estado debe de alguna manera solucionarlo, alimentarlo, atenderlo, ayudarlo, reeducarlo, recogerlo, ¿bien? A su vez está el tema del hecho de que todos los niños deben recibir socorro en caso de calamidad. Es lo que quizás ustedes han escuchado una vez como mujeres y niños primero, esta idea de que los niños hay que salvarlos en primer lugar. En el cuarto artículo encontramos la cuestión de que los niños no deben ser explotados, es decir, que no tienen que hacer ningún trabajo laboral o trabajo forzoso. Y por último, todo niño debe ser educado desde un criterio cívico, un criterio ético cívico, que tiene que poner lo mejor de sí como individuo desarrollado sobre su prójimo. Entonces encontramos que la primera generación de los derechos del niño aparece de alguna manera con 2 causas importantes. Primero, el movimiento, la Declaración de Ginebra de 1924. Segundo, en 1924 tenemos todo el trabajo de Englentine, que hablaba de la idea de la protección de los derechos. Segundo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1948 como un suplemento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla de la importancia del cuidado, de la asistencia a la maternidad e infancia, y esta hermosa frase de que la humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. Los 5 artículos hablan sobre el desarrollo normal, sobre el cuidado, sobre la prioridad, sobre la formación y sobre el respeto y cuidado del otro. Pero la historia continúa, como siempre. El 10 de noviembre de 1959 en Polonia, 78 estados aprueban por primera vez la Declaración de los Derechos del Niño. En realidad no se establece en qué periodo empieza la infancia para evitar de alguna manera la discusión sobre el aborto, pero se resalta la siguiente idea del cuidado y protección del niño. Al niño se le debe dar una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento, pero también se define qué es un niño. Un niño será reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritual con libertad y dignidad. Entonces podemos encontrar aquí una situación
que va a ser arrastrada a la actualidad, una complejidad respecto a cuándo entender la existencia del sujeto de derecho conocido como niño. Bien, por una parte se habla de que el niño tiene que ser todo ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Pero por otra parte se habla de que el niño necesita una protección legal y adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. Después del nacimiento va en consonación con la idea del ser humano capaz de desarrollarse, pero antes del nacimiento podemos encontrar varias zonas grises y varios puntos de divergencia. Justamente para evitar eso, no se dice en la declaración de 1959 cuándo se entiende que empieza la infancia, para evitar justamente el problema del aborto, de si debe ser o no aceptado. Ahora bien, en esta declaración de 1959 que se dicta en Polonia tiene 10 artículos, el doble de antes. Por un lado está el primer artículo que dice: todos los niños tienen el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Segundo, todo niño tiene el derecho a tener protección espacial para el desarrollo físico, mental y social. A su vez, tercero, el derecho a un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. También, cuarto, tiene el derecho a una alimentación, a una vivienda y atención médicos adecuados. Quinto, tiene el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufran alguna discapacidad mental o física. Sexto, el todo niño tiene el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Séptimo, los niños tienen el derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. Octavo, los niños tienen el derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Noveno, los niños tienen el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, de crueldad y de explotación. Y décimo, los niños tienen el derecho a ser criados con un espíritu de comprensión, de tolerancia y de amistad entre los pueblos con una hermandad universal. Entonces encontramos una extensión y especificación de los derechos vagamente presentados en la primera generación de 1948. Básicamente 11 años después se da cuenta de la importancia de atender a ciertas cuestiones que van más allá de hablar de que todo niño tiene la capacidad o tiene que tener la promesa de poder desarrollarse respetándose los unos a los otros. Acá se habla de que se reina un principio de igualdad sobre todos los niños y que debe ser de alguna manera respetado por el Estado, indistinto de si ese Estado toma o no una posición política, ideológica o religiosa, y de esta manera el Estado tiene que dar los medios para garantizar el desarrollo, debe dar el espacio material sobre el cual los niños puedan desarrollarse. Y una cuestión que se daba por sentado en el 48, pero que luego de 10 años se dieron cuenta que no, y que actualmente nos tenemos que dar cuenta también que no es algo obvio, que es que no todos los niños por nacer tienen nombre y nacionalidad. Vean si no los casos de los refugiados. El cuarto sigue apuntando al punto de los medios. Hay que darle alimentación, hay que darle vivienda y atención, así como el quinto, que habla de la educación y el tratamiento. El séptimo, que habla de la recreación y la educación gratuita. Bien, y después tenemos el quinto, el sexto, el octavo, el noveno y el décimo, que va sobre cómo debe ser esa formación ética cívica. Debe ser educado, debe ser tratado y de una manera que sea comprensiva y amorosa. Bien, evitando toda situación de abandono. Demanda una situación de protección en donde se da una imagen de comprensión, de tolerancia y de amistad. Entonces, en la segunda generación, una de las características principales está no solamente el tema de la disputa sobre el aborto, es decir, fíjense desde qué años está esa discusión, sino que se entiende al niño como alguien capaz de desarrollarse con libertad e igualdad. Pero la historia sigue. El 20 de noviembre de 1978 se creó un trabajo en la ONU para tratar de redactar una convención de los derechos del niño que tenga el mismo valor que los derechos universales del hombre. Tardó más o menos 11 años en terminarse, ya que el 20 de noviembre de 1989 se firma finalmente la convención.
nueva y última sobre los derechos del niño, donde se identifica, digamos que esta sería la tercera generación, en donde se identifica al niño como un sujeto de derecho y a los adultos se los identifica en relación al niño como sujeto de derecho como un sujeto de responsabilidades, es decir, todo adulto, por simplemente ser adulto, indistinto de que seas madre, padre o tutor, sos responsable de otro niño porque es sujeto de derechos. Esta firma del tratado del 20 de noviembre de 1989 juntó la mayor cantidad de estados hasta el momento. Básicamente firmaron todas las naciones existentes, 192 países, excepto dos, Estados Unidos y Somalia. Sé que hace 1 o 2 años atrás Somalia se ha sumado a la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, pero que Estados Unidos todavía no. Así que bueno, ¿qué tal Pascual? Veamos las características porque ahora esto es interesante. Entonces, una de las cuestiones que menciona esta Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, tiene el hecho de que describe que estos derechos atraviesan a todo niño, indistinto de dónde haya nacido, indistinto de quién sea su progenitor, indistinto de su género, de su religión u origen social. Es más, si se dan cuenta, acá se evita hablar del tema de raza porque ya para la década del 90 el concepto de raza se quedó totalmente desutilizado, o sea, se dejó de usar, desutilizado, no existe la palabra desutilizado, desmantelado. ¿En qué quise pensar cuando dije des? Bueno, se encontró que no tiene sentido ese término porque somos todos de la misma especie, no hay razas en ese sentido. Es más, la idea de raza genera ideas equivocadas sobre los grupos humanos. Bien, podemos hablar de última de ascendencia, pero nada de eso. Entonces, lo que se establece básicamente es que la Convención defiende y promueve los derechos de todos los niños de todo el mundo y se exhorta a todos los gobiernos a que garanticen la protección de estos derechos, al igual que la protección de los derechos humanos. Es decir, la idea es solventar todo tipo de desigualdades en las experiencias, desarrollos y vivencias de los niños. A su vez, se pone una nueva perspectiva sobre el niño. De vuelta, el niño no es una propiedad, no es alguien indefenso que necesita caridad, es un ser humano y tiene que experimentar plenamente sus propios derechos. Es un individuo completo y miembro tanto de una familia como de una comunidad y por lo tanto tiene derechos y responsabilidades que se adaptan a sus distintas etapas de desarrollo. De esta forma, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de 1989 se presenta como el instrumento jurídico más poderoso para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos del niño, dado que 192 países son firmantes. Las normas que se presentan buscan de alguna manera que sean respetadas por todos y cada una de las personas adultas y que promuevan un desempeño en los individuos para que respeten estas normas y se incorporen derechos que antes no habían sido considerados en las demás generaciones. Por ejemplo, derechos civiles y derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales que habían quedado desatendidos en las otras declaraciones de los niños y niñas del mundo. Entonces, veamos ahora esta Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Vamos a ver sus artículos y vamos a ver su preámbulo. El preámbulo empieza de una forma muy sencilla, lo que hace es vincular la Declaración de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, establece un nexo, como que es la consecuencia obvia de esta declaración humana y reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, en un ambiente de amor y un ambiente de comprensión. Entonces se establece todo un triángulo entre Estado, familia y niñez, donde lo central es la asistencia y protección del niño en un trabajo cooperativo del Estado y la familia. Aquí también sucede una situación muy interesante. Mientras que la mayor parte de los países firmantes bien reglamentan el aborto, permiten el aborto en determinada etapa de la vida fetal,
muchos otros países no. La mayoría sí, de los 192 la mayoría sí permiten el aborto de alguna u otra manera y en alguna u otra parte determinada de la vida fetal. Entonces se habla de una situación nueva, que es que se establece que la niñez empieza cuando nace. Se pone una postura distinta sobre el desarrollo y la infancia. Pero también se mantiene, hablando justamente de las tensiones que puede tener un mismo instrumento jurídico, que se debe dar protección y asistencia antes y después del nacimiento de los niños. En el preámbulo se toma a la familia como un grupo fundamental de la sociedad. Bien, entonces la sociedad se sostiene en la familia y la familia debe de alguna manera sostener y garantizar el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en este caso particularmente los niños. El Estado debe dar elementos que garanticen a las madres, a los padres y a los tutores la mejor atención y orientación hacia sus hijos. De esta forma deben crear programas de apoyo, de asistencia material, ¿bien? Porque el Estado está obligado a evitar que las familias se separen o que se disgreguen, a menos que sea necesario por el mayor interés del niño. Es decir, dado que el niño esté en situaciones de riesgo al vivir en X familia, por X motivo, el Estado va a tratar tradicionalmente de mantenerlo al niño con sus progenitores o con su familia o con sus tutores o con lo que haya sido el nicho original donde se estableció lazos de afectividad y de cuidado durante todo su desarrollo. De esta manera se entienden las familias en múltiples tipos de estructuras. Nosotros vamos a hablar sobre las estructuras familiares en la clase de ESI, de Educación Sexual Integral. Por ahora quedémonos con la idea de cualquier tipo de familia es una familia. Y bueno, básicamente eso es lo que va a decir ESI, así que esa es la idea básica, pero después se le ponen como nombres: familia monoparental, familia amplia, familia diversa, qué sé yo, etc. Lo interesante acá es que el niño se desarrolla con un grupo de individuos que operan como sus tutores, indistintos de su género, de su sexo, de su raza no, de su ascendencia, de su grupo social, de su ideología, y el Estado debe tratar de garantizar que ese niño esté el mayor tiempo posible o conviva el mayor tiempo posible con su familia, salvo que su familia genere o sea un riesgo para el desarrollo material y consciente del niño. Veamos los artículos. Son varios artículos, son 38 artículos. Así que vamos a verlos todos de alguna u otra manera, los vamos a ir mencionando. Empezamos siempre por el artículo primero. El artículo primero define el niño, que para los efectos de aplicación de la convención es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Básicamente, el primer artículo establece cuál es la mayoría de edad, salvo que haya una ley que lo modifique, y se establece que el niño es todo ser humano menor de 18. Es decir, tenés 17, te guste o no te guste, por estructuras jurídicas y con condiciones normativas y legales, eres un niño hasta que no cumplas 18. Yo sé que parece irrisorio que un día, unos minutos de diferencia de tener 17 años y 11 meses y 29 días no va a cambiar tanto, pero en términos jurídicos cambia enormemente, porque la forma de protegerte y de asistirte va a ser distinta. A su vez, respecto al tema de la edad, hay dos artículos que hablan sobre las especificidades de la edad. Justamente hay pocos artículos que se ocupan sobre la edad, o se trata de evitar ese tema para evitar los problemas. En muchos países las distintas edades te habilitan o te dan distintas responsabilidades o derechos. Por eso tenemos el artículo 37, que prohíbe la aplicación de muerte y prisión vitalicia a menores de 18 años. Es decir, que si tenés 18 años y cometiste un homicidio, no te pueden dar
ni pena de muerte ni prisión vitalicia. Te pueden mandar a una correccional, por ejemplo. Y el artículo 38 hace que se prohíbe a todo menor de 15 años que participe en conflictos armados o sea reclutado por fuerzas armadas. Fíjense, recién a los 18 años te aceptamos como adulto, pero hasta los 15 podés ir a la guerra. Qué maravilla. El artículo 2 habla de la no discriminación. Básicamente se prohíbe expresamente todo lo que sea discriminación basado en cualquier característica del individuo. Es decir, indistinto de qué característica tenga este niño, no puede ser discriminado. No puede ser discriminado por su ascendencia, por su religión, por su modo de vida, por el grupo social al que pertenece, por su género. Tampoco puede ser discriminado por la familia de la que proviene, etc. Los artículos 3 a 4 hablan de que el niño es el interés superior en este sentido, en el sentido de que en un caso de conflicto de matrimonio o de conflicto familiar, siempre se va a tratar de primar los intereses y necesidades del niño sobre cualquier otra persona o institución que está siendo participante del conflicto. De los artículos 5 y 6 se habla de las tutorías y de los cuidados, en donde se habla de que el Estado o todo Estado firmante, los Estados partes, dice la Convención, tiene que respetar y tiene que hacer respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de las madres, los padres y los tutores, o de las familias, o de la comunidad, según como se establezca en la organización o de cualquier persona encargada legalmente del niño. Lo bueno de esta constitución o de esta declaración, de esta convención, eso estaba pensando, es la amplitud que habla sobre quiénes son los encargados y responsables, rompiendo la imagen clásica, tradicional y claramente siguiendo un modelo de humano que es inaplicable en la realidad que se hacía en las demás declaraciones. En el artículo 7 se habla de derecho del niño, que este derecho está en el conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Es decir, todo niño tiene el derecho de conocer de dónde proviene, básicamente. El artículo 8 habla del derecho de los niños a preservarse en su identidad, indistinto de las relaciones o conflictos familiares, porque podemos tener situaciones en donde padres con distintas perspectivas sobre la vida o distintas ideologías o religiones pueden producir conflictos. Bueno, el niño tiene el derecho a establecer o mantener su identidad desde ambas partes. El artículo 9 habla de la situación de los padres separados o de las familias separadas a raíz de conflictos o de prisiones o de problemas o de refugiados, donde el Estado debe proporcionarle por lo menos informaciones sobre los padres ausentes o los tutores ausentes. En el artículo 10 se habla de que estas situaciones donde los niños y padres se encuentren en lugares diferentes, el Estado tiene la obligación de encontrar algún medio o forma de garantizar o de promover o de crear una situación de reunificación de manera favorable, humanitaria y, escuchen bien esta última palabra, expeditiva. Tiene que ser pronto. El artículo 11 establece que el Estado tiene la obligación de tomar medidas contra los traslados o retenciones ilícitas de los niños extranjeros. Voy a leerlo de vuelta porque quizás han escuchado cosas en otro lugar del mundo donde justamente hacen esto. El Estado tiene la obligación de tomar medidas contra el traslado o la retención ilícita de los niños en extranjeros. Vos no podés agarrar un niño de otro lugar, es decir, por ejemplo, un niño extranjero que está en tu territorio y retenerlo en un lugar hasta nuevo aviso o trasladarlo sin saber a dónde va o a dónde puede ir o quién lo recibirá. Tu obligación es encontrar el contacto familiar y encontrar una posibilidad de reunificación en donde prime el derecho del niño, no el derecho del Estado o no el derecho de la nación. Los artículos del 12 al 15 hablan de la participación, que los niños deben ser escuchados, sus opiniones deben ser tomadas en cuenta, siempre en función de la edad y en madurez, la manera en que lo pueden articular, comunicar, expresar.
Los artículos 16 y 17 hablan sobre la cuestión de la intimidad de los niños, es decir, que los niños deben tener la posibilidad de relacionarse con sus familias, de convivir, pero esa intimidad tiene que estar claramente protegida frente a cualquier abuso o uso o injerencia arbitraria o ilegal. Una cuestión es intimidad, el hecho de convivir con alguien, otra cosa es dar lugar a los abusos sexuales o el maltrato infantil. El artículo 18 dice que hay una responsabilidad primordial en la crianza y el desarrollo del niño que radica en sus padres, en sus tutores, y que el interés superior del niño debe ser la preocupación fundamental de todos los agentes que lo están cuidando. Bien, entonces la cuestión está en garantizar su desarrollo y garantizar su crianza. Por eso el artículo 19 señala que todos los estados tienen la obligación de darle, y esto escuchen a las madres y los padres trabajadores, tienen los estados la obligación de establecer guarderías para que los padres y las madres trabajen. Así que ya saben, debe haber seguramente una guardería estatal por algún lado para que puedan dejar a sus chicos y sus chicas y sus chiques mientras trabajan. El artículo 20-21 habla de la adopción. La adopción se dice que se efectuará bajo autoridades competentes y no busca beneficiarios, como por ejemplo, no se puede vender un niño para ser adoptado. Los artículos 22 al 24 hablan que el Estado tiene una obligación respecto a los derechos de la salud y debe garantizar la salud en términos de que la familia debe acceder a la salud, por lo menos para el niño, y de proporcionar encima orientación y educación a los padres para que los padres sepan cómo criar a su propio niño. De ahí vamos al artículo 25 sobre la protección y el cuidado, donde todo niño debe tener la garantía de que no va a ser privado de su libertad con fines de atención o protección de su salud física o mental. Los artículos 26 y 27 establecen que todo niño debe vivir un nivel de vida que sea adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y los padres son considerados como los principales responsables para proporcionar, dentro de sus propias posibilidades y medios, estas condiciones de vida y desarrollo. Es decir, el padre tiene responsabilidad, las madres, padres y tutores legales tienen la responsabilidad directa de que el niño tenga un nivel de vida adecuado en base a sus propias posibilidades y medios, y el Estado debe darle las posibilidades y medios a los padres para que puedan proporcionarle las posibilidades y medios a los niños. Acá tenemos la triangulación de la que habíamos mencionado antes. Los artículos 30 al 33 se establece que los gobiernos deberían velar para que los niños no participen en hostilidades, es decir, en guerras, en conflictos bélicos, en problemas de armamento, etc. Y los artículos 34 y 36 dicen que el Estado debe proteger al niño contra toda forma de abuso o de violencia sexual. Para eso, todos los estados firmantes, los 192, deben trabajar de manera cooperativa con el objetivo de evitar que la sociedad aliente a que los niños realicen actividades sexuales ilegales o que se vean obligados a realizar actividades sexuales ilegales. También evitar que los niños caigan a la prostitución o que sean prostituidos, y evitar que sean utilizados para producir ediciones pornográficas como fotos o videos. Los artículos 34 y 36, como lo ven, son artículos muy importantes. Entonces la tercera generación, la de 1989, donde tenemos 192 estados firmantes, donde se establece que el niño es un sujeto de derecho y el adulto un sujeto de responsabilidades, se presenta como un instrumento jurídico imponente donde se establece reconocimiento y protección a todos los niños de todo el mundo. Bien, es una colección de 38 artículos donde se establece cuál es qué es un niño menor de 18 años, que no debe ser discriminado, que debe ser siempre cuidado por el interés superior mediante las tutorías y la paternidad, debe garantizarse sus relaciones familiares, debe darle información de su ascendencia, debe garantizarse la reunificación ante las separaciones, no debe ser retenido, debe darle ese lugar a la participación, a las familias, a las comunidades donde vive, debe darle sus espacios de
intimidad y debe tener un cuidado tutorial constante, y a su vez el Estado debe dar los medios para guardería, para adopción, para salubridad, para protección y libertad, y los padres deben ser responsables de que tenga el desarrollo de una vida adecuada. A su vez el Estado debe garantizar la seguridad y que no suceda el abuso sexual. Nos olvidamos muchas veces de que existe esto. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es esta existencia. Espero, honestamente, con el repaso de cada uno de los artículos, que ganemos mayor conciencia sobre a qué estamos obligados como adultos responsables.